Bienvenidos al primer programa de este ciclo de charlas bicentenarias. Contamos con la presencia de Oribe Pereira, Álvaro Barate y Luis Pacheco. Le vamos a agradecer la presencia. Y bueno, en este primer programa vamos a hablar de la jura de la Constitución del 18 de julio de 1830. Así que bueno, primero que nada agradecerles por la presencia y bueno, contar un poquito cuándo inicia la jura de la Constitución. Bien, capaz que empiezo yo. Sí, claro. Bueno, anoche justamente mi hijo me estaba preguntando para sus deberes. Sé que el 18 de julio es la jura de la Constitución, pero los deberes que tenemos que hacer es ¿qué significa la jura de la Constitución? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, justamente lo que va a ser en nuestro país actual, Uruguay, había sido hasta ese momento una colonia. Por lo tanto, había dependido de un rey, de un emperador, y bueno, cuando nos transformamos en un país libre hay que generar una institucionalidad, un documento que diga, bueno, estas son las reglas con las que nos vamos a manejar. Eso sería la Constitución, un compendio de leyes que van a regir a nuestro país. El 18 de julio el pueblo jura fidelidad a ese documento que es la Constitución de 1830. ¿Es así? ¿Por qué es tan importante? Mira, antes voy a empezar con una humorada y disculpas, porque recién Álvaro Barate dice, anoche mi hijo me preguntó por qué los deberes, anoche mi nieto me preguntó por qué también tenía esos deberes. Hay un tema generacional, claro, pero no nos evadimos de esa constante que familiarmente siempre está de requerir a sus mayores algún asesoramiento, ¿verdad? Bueno, pero entrando en el tema, la importancia es que de alguna manera es la culminación de un largo proceso, que yo diría que comienza allá por 1808, cuando el movimiento juntista, o sea, ¿qué ocurrió? Cuando el rey de España, Fernando VII, es puesto preso por Napoleón, o sea, cuando España va a ser invadida por Napoleón y comienza lo que para ellos era una lucha por la independencia, aquí en América hay una reacción, influido por las nuevas ideas de aquella época, en el cual se consideran que representamos a Fernando VII porque hemos jurado fidelidad al rey y vamos a autogobernarnos mientras el rey esté preso. El poder retrovertía en el pueblo y de esa manera comenzaron a ejercer las juntas, que después, en el 1810, el 25 de mayo, es decir, va a tener la significación de que acá en el Río de la Plata vamos ya a manifestar nuestra voluntad de ser libres. Y bueno, y después tenemos todo el proceso artiguista, tenemos la dominación luso-brasileña del año 16 hasta el 25 en definitiva, y bueno, y la gesta de Juan Antonio Lavalleja. O sea, es un proceso en el cual salimos de querer ser fieles a Fernando VII y gobernarnos en su nombre, a terminar después de un acuerdo, de una convención entre las potencias del momento, en este caso era Brasil y las Provincias Unidas Argentinas, terminamos nosotros, a través de una mediación inglesa, terminamos siendo un país independiente. Uh-huh. Y ahí surge la Constitución, la importancia. Un país, para ser independiente, tiene que tener su Carta Magna, que también es un proceso, porque varios pueblos americanos ya habían redactado y estaban en vigencia sus documentos, su carta madre, su ley madre. Por lo tanto, hubo que formar, obviamente, una asamblea constituyente, reunirse, discutir. Por 3 meses duró las reuniones, no fue más, no llegaron ni a 4 meses. Había gente con mucha experiencia. Por ejemplo, Zúñiga, un abogado muy conceptuado, había participado en la redacción de la Constitución de Chile.
ya venía con otra. Se había tomado en cuenta también constituciones tanto de Brasil por su independencia, la Constitución española del año 12, constitución que erradicó, cesó la monarquía absoluta. Sí, era una monarquía constitucional y cesó el absolutismo en España. Se tomó en cuenta, los documentos de Estados Unidos, en fin. Y se redactó José Yaure mediante, muchos de los constituyentes que van a ser después figuras preclaras en la vida independiente del país. Y terminamos con un documento que para la época era perfectito, para la época. Después, cuando comienza a funcionar, empiezan a aparecer los errores propios de un pueblo que no tenía experiencia de vivir independientemente y hay imprevisiones que hubo en la redacción. Pero yo veo que Luis me está mirando con una sonrisa, él tiene algo para decir. Luis siempre tiene algo para decir. Sí, exactamente. Bueno, a ver, primero, hoy preguntaron qué era la Constitución. Bueno, es la norma de superior jerarquía que crea el Estado. Si vamos al artículo número 1, dice: el Estado oriental es la asociación de los ciudadanos comprendidos en los 9 departamentos de su territorio. Esa es la definición de Constitución en 1830. Y contiene la forma de gobierno y cómo se van a procesar las leyes. Por eso no hay otra norma que no sea la Constitución del Estado, que es única, y por encima de la Constitución del Estado no hay otra norma jurídica. Ese es un debate en el terreno internacional que se está dando en este momento, si puede haber organismos y legislación supranacional. Ese es un tema. El segundo tema es la Convención Preliminar de Paz. O sea, el acuerdo tan oculto que dice que nuestra independencia es voluntad del emperador de Brasil, con el acuerdo del gobierno de las Provincias Unidas, determina el cese de los dos gobiernos que teníamos, el brasileño en Montevideo y el oriental de las Provincias Unidas en Florida, y que se nombrará o se elegirá una convención, una asamblea general constituyente y legislativa que designará un gobierno provisorio. Bien, ese es el grupo que empieza a funcionar. Ahora bien, una cosa bien importante es, antes de ser jurada, el texto constitucional debía ser revisado y aprobado por Brasil, concretamente por el Marqués de Arasati, y por el gobierno de las Provincias Unidas por el general Tomás Guida. Y los encargados de ir a Río y a Buenos Aires van a ser Nicolás Herrera y Santiago Vázquez. Una vez que Río de Janeiro y Buenos Aires aprobaron el texto constitucional, pudo ser jurado, que va a ser el 18 de julio de 1830. Exactamente, o sea que si teníamos que esperar la aprobación de nuestros vecinos, hasta el momento no éramos independientes. Claro. ¿Por qué surge ese bichito de ser independiente, de querer ser independientes? Porque hoy en día es normal que cada país sea independiente, pero en aquella época quizás no. Entonces, ¿por qué? Dicen... ¿La puedo picantear un poquito? Sí. Cuando La Valleja pisa la playa de La Graciada, dice orientales argentinos. O sea que hay que ver si en el año 25 nos estábamos imaginando ser lo que somos hoy. Y venimos con la historia de lo que era la banda oriental. La banda, el territorio al oriente del río Uruguay, pero que éramos parte del virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires y con un vastísimo territorio. La lucha de Artigas, identificando a la provincia oriental, pero siempre uniéndolo a un haz de provincias unidas, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, en las instituciones del año 13, Artigas pide que la capital de esa potencial nación que se estaba soñando en aquel momento fuera en cualquier lugar menos en Buenos Aires. O sea, pero en definitiva nos incorporaba a todos.
En Brasil, en el 25 nos independizamos de Brasil. De Brasil. Golpeamos fuerte la mano a la mesa y dijimos, no somos más brasileros, somos argentinos. Argentinos orientales, como decía La Valleja. Hay 3 ideas que se abren camino y no son ajenas a los hombres del año 30, a la Asamblea Constituyente Legislativa, desde el momento que algunos fueron testigos del proceso y después fueron presidentes. Caso de Juan Francisco Giró, caso de Joaquín Suárez y caso de Gabriel Antonio Pereira. Es decir, que estuvieron desde los cabildos hasta la presidencia. 1800, creo que el último que muere es Pereira. Gabriel Pereira. El último. Gabriel Pereira. Bien. ¿Cuál es el asunto? La primera idea, Artigas cuando en las instrucciones dice, primeramente pedirá la declaración de independencia de estas provincias, de España y de la familia de los Borbón. ¿Por qué? Porque una cosa era desprenderse del vínculo con España y otra que te desprendieras de España pero coronando un Borbón en Buenos Aires. Ahí está la gran omisión de la historia del Uruguay, que es omitir la historia argentina. ¿Por qué no tenemos una declaración de independencia de España? No la vas a encontrar en ningún libro de historia uruguayo, en ningún libro de historia escolar. ¿Por qué? Porque es el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Esa es la declaración de independencia de España. Es la fecha argentina. Nosotros tendríamos que celebrar con Argentina el 9 de julio. Bien, ¿cuál es el otro asunto? La del 25 de agosto. 25 de agosto, bien, la declararon por ley, ahí está el informe de Pablo Blanco Acevedo del año 25, la declararon por ley fecha de la independencia nacional. Pero Pablo Blanco Acevedo dejó abierto el tema histórico. Bueno, políticamente es esto, pero históricamente no es tan así. Te dice que nos declaramos libres e independientes del rey de Portugal y del emperador de Brasil y anulan todos los actos de juramento. Y te dice, de 1817 hasta el presente de 1825. Y después, ¿qué viene enseguida? La ley de unión. ¿A qué volvemos? Al seno de las Provincias Unidas. Y en la convención, la independencia ya es definitiva. Dice, Su Majestad el Emperador del Brasil declara la provincia de Montevideo libre e independiente. Y el artículo 2 dice, concuerda la República de las Provincias Unidas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y ahí hay otra omisión grave en nuestra historiografía, en nuestros programas escolares, en nuestros libros escolares, que es el preámbulo de la Constitución del 30. El preámbulo de la Constitución del 30, a título expreso, dice: nosotros los representantes de los pueblos al oriente del río Uruguay, de acuerdo con la Convención Preliminar de Paz del 27 de agosto de 1828, debemos componer un Estado libre e independiente. La Asamblea General Constituyente Legislativa no se podía equivocar en algo tan elemental, de lo cual habían sido testigos. Claro. Oliver Pereira hizo referencia a Ellauri como uno de los principales redactores, ¿no? José Leongino Ellauri. Leongino es el segundo nombre. Padre del presidente. Exacto, padre del presidente. También hizo referencia a Jaime Sudáñez, que es nació en Bolivia, ¿no? En Alto sí, Perú. exacto. Sin embargo, Ellauri, para ya después meternos en la Constitución, llegó a lo que hoy es Uruguay en el año 1828. O sea que todo el proceso que hace referencia a Luis y que hace referencia a Oribe estuvo ajeno. Estuvo estudiando primero y después se fue a vivir a Buenos Aires. Dice Montesquieu que la ley tiene que ser fruto del contexto, ¿no? De las ideas, de la geografía, y el principal redactor de nuestra Constitución es un hombre que fue bastante ajeno a todo ese proceso, sí, ¿no? Pero venía con una experiencia, como yo mencionaba anteriormente, una experiencia, un bagaje de conocimiento, y era un abogado muy, muy concentrado, formado en la Universidad de Charcas. Exacto. Y bueno, esos aportes que vinieron, como todas esas consultas, que además, y esto como noticia anecdótica, hubieron 3 proyectos de constitución a la vez, entre los propios constituyentes, porque la constitución que conocemos como primera, después hubo un proyecto de Manuel Raskin, que era integrante era el secretario de la Asamblea Constituyente, que tenía un proyecto muy similar a la actual Constitución, pero para el estado de Solís. No hablaba del estado oriental del Uruguay, para el estado de Solís. Ese era. Y hubo otro que lo hizo Damaso Antonio Larrañaga,
le llamaba diarquía. No se ha encontrado el documento, pero por tradición oral, los contemporáneos mencionaban que fue un proyecto que él planteaba tomando en cuenta, básicamente, o influido en los liderazgos de Rivera y Lavalleja y Rivera. Entonces, buscaba una presidencia dual, con esa visión de que los liderazgos podrían de alguna manera ser contemplados y a su vez podrían, de no ser contemplados, entorpecer el inicio de la vida independiente. Como finalmente pasó. Como realmente pasó. Pero yo digo, comento como un hecho, como noticia nada más. Hubieron 3 proyectos y en definitiva el que conocemos como primer constitución fue el que se sancionó.